noches. Bienvenidos a su programa En Esto Creemos. Hoy muy contentos y bueno, como estoy hablando en plural, también quiero ya darle la bienvenida a mi compañero en el set, mi amigo, mi Pastor Samir Sarmiento. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Jorge. Contento de volver nuevamente a lo que es el programa En Esto Creemos. Así es. Hoy estamos listos, Pastor, para poder estudiar una creencia más. Vamos a la creencia número 9. Y cuénteme a qué doctrina pertenece esta creencia. Bien, está en el bloque de la doctrina de la salvación. El tercer bloque. El tercer bloque. Recordemos que ya pasamos la doctrina de Dios, la doctrina del hombre y ahora estamos entrando a la doctrina de la salvación. Muy bien, Pastor. Me encantaría que oráramos para que podamos pedir la guía del Espíritu Santo en este estudio, y usted también en casa pueda acompañarnos en esta oración, pueda traer su Biblia, su libreta, su lápiz para aprender, no de nosotros, sino del Espíritu Santo que esperamos hable a través de nosotros. Pero antes de ir a traer el lápiz y el cuaderno, vamos a inclinar el rostro para poder orar. Así es. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder nuevamente compartir con nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de las imágenes que reciben de sus medios de comunicación, teléfonos, iPad, computadora o aún en la televisión, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que a través de la plática que hoy tendremos sobre esta creencia con Jorge, podamos compartir el mensaje que tú has preparado para la atención y el aprendizaje de esta audiencia. Queremos suplicarte, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija, nos guíe y que a través de cada pensamiento bíblico podamos escuchar tu voz. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. El título de esta creencia es Vida, Muerte y Resurrección de Jesús. ¿Qué mejor hablar que la vida de Cristo, Pastor? Nuestro ejemplo y la persona no solamente en el que encontramos la forma correcta de vivir en esta tierra, sino también salvación. Pero vamos a ahondar un poco acerca de eso. Así que la primera pregunta que le tengo, Pastor, es ¿cuál es el medio que Dios usó para salvar a la humanidad? Bueno, para poder encontrar respuesta a esa pregunta, Jorge, creo que debemos de irnos al texto, creo que más conocido a nivel mundial de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Y es por algo el más conocido. Claro que sí, ¿verdad? Porque ahí está la respuesta a tu pregunta. Juan 3:16, hermanos. Juan 3:16, si vamos a él, nos damos cuenta que ese medio de salvación. Muy bien. Dice Juan capítulo 3 versículo 16, comentarles que esto está en el contexto de la conversación de Jesús con Nicodemo. Así que dice mi Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, como podemos escuchar aquí, claramente nos dice el medio preciso de la salvación. Y es puesto el Hijo de Dios en Jesús, ¿verdad? Ese es el único medio en el cual nosotros como seres humanos podemos alcanzar la salvación. Sí, por ahí alguien decía, si perdiéramos todos los versículos, todos los capítulos, pero quedara este texto, encontraríamos el camino a la salvación. Porque dice que para que usted sea salvo, ¿y de qué va a ser salvo? Lo vamos a ahondar con versículos, pero la Biblia predice una destrucción futura de la maldad. Y también la Biblia explica, y nosotros lo hemos hecho aquí en este programa, en las creencias anteriores, que todos nosotros tenemos maldad. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Ni aun uno. Yo sé que usted se considera buena persona. Si está viendo este programa, seguramente ha de ser una persona que va a la iglesia, que ayuda a las personas que creen en Dios. En el Salmo 51, David dice, en pecado me concibió mi madre. Así es, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos pensamientos malos que nos atacan, actitudes malas, y con un pecado ya somos culpables delante de Dios. ¿Y culpables de qué? De la condenación final. Pero este versículo dice que si creo en Jesús, puedo ser salvo. Ese es el medio para salvar. No existe otro medio, pastor. Y sorprende que está unido a lo que los mismos evangelios en el libro de Mateo, capítulo 1, 21,
nos muestra el cumplimiento de la misión de Jesús como Salvador desde el anuncio de su nacimiento. Ese es el contexto. ¿Verdad? Cuando el ángel le dice a María, le explica, ¿verdad?, cuál iba a ser el ministerio de Cristo. Que iba a concebir a través del Espíritu Santo y que ese niño iba a cumplir una misión. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow. ¿Verdad? Ahora, pastor, estos dos versículos nos remontan quizás a la primera profecía. Recordemos que Adán y Eva no necesitaban salvación. ¿Por qué? Porque habían sido creados en un mundo perfecto y ellos no habían pecado. Claro. Así que no estaban condenados. Lamentablemente, por la decisión de Adán y Eva, ellos pecaron y a partir de ahí, la paga del pecado era muerte. Pero en ese momento, pastor, ¿qué fue lo que pasó para que Adán y Eva no murieran en ese momento de manera inmediata, pero ya habían quedado condenados? ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos que al entrar ellos en pecado, ¿verdad? Estamos hablando de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, ¿verdad? Caen en la tentación, ceden a la tentación de comer del fruto que el Señor les había mandado. Entonces ocurre, el Señor les dijo, si comen, mueren. Claro. Pero la pregunta tuya es, ¿por qué no murieron al instante? Sí. Porque ahí se manifestó la misericordia y la gracia de Dios. Y se develó el plan de salvación que ya era el misterio escondido por las edades eternas. Claro, ¿verdad? Entonces, ahí caemos al libro del Génesis, capítulo 3, y tendríamos que leerlo para comprender un poquito este cumplimiento de esta promesa. Génesis, capítulo 3, versículo 15. La primera profecía. La primera profecía de ese descendiente, de ese Salvador. Muy bien. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. ¿A quién le dice qué significa ese versículo, pastor? Bueno, estamos hablando de cómo Dios, ¿verdad?, le está mostrando y hablando con el enemigo directamente, ¿verdad? Aquel que había hecho caer y ceder a Adán y Eva, ¿verdad? Ok, tú vas a darle un golpe. Le vas a morder el talón. Le vas a morder el talón. Recordemos, Satanás identificado, y aprendimos que es identificado como la serpiente antigua, ¿verdad? El diablo, Satanás, pero le dice el Señor, pero tu cabeza será aplastada. Por un descendiente de Eva. De Eva. Entonces, en resumen, desde la caída, Adán y Eva estaban condenados a muerte, pero el Señor sacó el plan de salvación y le dijo a Adán y Eva que tenían esperanza de vivir, porque vendría un descendiente de Eva que no pecaría. Claro que sí. Y que a pesar de que Satanás lograría hacerle algún daño a este descendiente, le mordería el talón. La mordida del talón fue la muerte en la cruz. La muerte en la cruz. Pero al final este descendiente aplastaría la cabeza de la serpiente. No solo o de la Satanás. muerte, la sepultura. Para cuando Jesús fue sepultado, recuerda que hasta pusieron guardias. Claro. ¿Verdad? Queriendo asegurarse de que nadie se robara el cuerpo, porque esa era la idea, de que alguien podría robarse el cuerpo y creer esa idea, ¿verdad?, de que algo había sucedido, que había resucitado. Pero es interesante que la misma Biblia, los mismos evangelios describen ese momento oportuno de que lo que más temieron ellos sucedió. Claro. Jesús resucita y con eso se aplasta la cabeza de la serpiente. Correcto. Es decir, paga la salvación. Para la salvación. Entonces, esto está relacionado con el versículo que usted leyó. Jesús nace para salvar al pueblo de sus pecados. Era la profecía cumplida. Y también lo que dice Juan 3:16, que ahora nosotros, si creemos en Jesús, podemos ser salvos. Interesante que en Mateo 1:21 nos muestra que Génesis 3:15 era real. Dios ya tenía un plan, porque cuando nace y anuncian a este bebé, lo vas a llamar Jesús, porque él ya tiene una misión que cumplir, salvar al pueblo de sus pecados. Amén. ¿Verdad? Y ahora viene la otra parte de la vida, que cuando él cumple su ministerio y crece, entonces la misión nuestra, ahora nuestra parte humana, es creer en ese Salvador. Muy bien, así que Jesús hizo muchas cosas en vida. Prácticamente
desde su nacimiento hasta los 30 años, estuvo en el hogar enseñándonos cómo vivir en familia. De los 30 a los 33 y medio, desarrolla un ministerio sanando personas, dejando grandes enseñanzas para todos los aspectos de la vida. Pero el propósito principal de la vida de Jesús, más que sanar, más que enseñar, fue salvar a la humanidad. Salvar a la humanidad. Esa es la vida de Jesús. Así es. Y por eso, pastor, quisiera cerrar este segmento de la vida de Jesús haciéndole esta pregunta. Este plan de salvación develado en Génesis 3:15 también tenía su símbolo dentro del ritual en el Antiguo Testamento. Correcto. Y me gustaría que usted nos dijera cómo se compara ese ritual del corderito del Antiguo Testamento con Jesús, y que por cierto dentro de la vida de Jesús hubo un hombre que lo identificó como el Cordero de Dios. Háblenos un poquito de eso. Y de eso, para poder conocer a ese hombre, los vamos a Juan capítulo 1, verso 29. En Juan 1, 29, ¿verdad? Describe la forma como Juan el Bautista, ¿verdad? Mientras estaba en el Jordán bautizando, llega Jesús. Primo de Jesús. Primo de Jesús. Seis meses mayor. Exactamente. Y dice ahí, al día siguiente, versículo 29 de Juan 1, sí. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué significaba para el pueblo judío escuchar que Jesús era el Cordero de Dios? ¿Por qué el Cordero? ¿Por qué? Porque recordemos que durante siglos, hasta aún en el tiempo de Jesús, era la costumbre de llevar un cordero, de sacrificar el cordero matutino, el vespertino, llevar los corderos por el pecado para recibir el perdón. El ser humano, las personas llevaban esos corderos, llevaban esa ofrenda, símbolo de esa persona que un día iba a venir para salvar a la humanidad. Ahora Jesús es identificado como ese cordero, dándole a entender, Juan nos expresa y nos dice, miren, ya no necesitan más corderos. Este es el único que necesita el mundo para alcanzar la salvación. Algo importante, la salvación no es diferente para los que vivieron en el Antiguo Testamento que para los del Nuevo Testamento o para nosotros. Siempre fue la misma, solo que en el Antiguo Testamento Dios había diseñado un método pedagógico para hacerles entender muchas verdades. Lo vamos a ver más a profundidad cuando estudiamos la doctrina del santuario. Pero en este momento, el pastor dice, el pecador, o sea, por ejemplo, usted había mentido y mintió a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana tenía la oportunidad de llevar un corderito, que era el sacrificio matutino. Y mataban el corderito, y el pecador recibía el perdón por la sangre de ese corderito, pero realmente no era el corderito, sino que era la fe en lo que ese corderito representaba, que era el Cordero de Dios, que es Jesús. Y otra cosa, sorprende y uno dice, pero ¿en qué momento fue esta institución establecida? Sí. ¿Verdad? Hay dos aspectos. Una, desde la creación. Sí. Cuando Adán y Eva son vestidos con pieles, ¿verdad? Hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio, ¿verdad? Se sobreentiende que hubieron animales, ¿verdad? Estos dos corderos tuvieron que morir para ser vestidos. Claro. Dando un simbolismo de que se necesitaba ese sacrificio. Y por eso vemos que Caín y Abel también trajeron y empezaron ya a ofrecer porque ya Dios les había dado un ejemplo. Ese fue el error de Caín, querer buscar perdón de pecados sin un sacrificio de un cordero. Sin el derramamiento de sangre, ¿verdad? Y es ahí que él lleva sus legumbres, sus verduras, sus frutas para poder agradecer a Dios, pero eso no era lo que Dios pedía. Claro. Pero ya el ritual en sí fue establecido en el desierto cuando han salido de Egipto como esclavos para que el pueblo entendiera el verdadero plan de la salvación. Así que ese cordero que se mataba a diario a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, que por cierto, el registro bíblico nos dice la hora en que Jesús dijo, amén, consumado es, a las 3 de la tarde, a la hora que, y también el registro bíblico nos dice que en ese momento se iba a matar un corderito y el corderito se le escapó al sacerdote. Sí. Ya no era necesario el símbolo porque el Cordero de Dios murió. Ese Cordero es Jesús, esa es la vida de Jesús. Jesús vivió para salvarte. Y por eso, pastor, le quiero invitar a que escuche un canto maravilloso
que nos habla acerca de la vida de Jesús. Este canto se llama Dios, tu nombre exaltaré. Nos habla de la vida de Jesús y vamos a volver para estudiar más en tu programa En Esto Creemos. Estamos de regreso, amigos, en tu programa En Esto Creemos, después de este hermoso canto, Pastor Samir, y también es hermoso estudiar la Biblia. Amén. Es un deleite. Amén. Amén. Y ahora, tengo una pregunta más, Pastor, porque hablamos en torno a la salvación. ¿Qué es ser salvo? ¿Salvo de qué? Dígame. Porque hablamos de la salvación y que quiero saber, ¿de qué me estoy salvando? ¿Verdad? Bueno, hemos hablado, presentado al Salvador, ¿verdad? Sí. Hemos, en el primer bloque de nuestro programa, hemos hablado de Jesús. Ahora, la salvación, ¿en qué consiste esa salvación? Sí, porque ¿verdad? Yo le cuento, por ejemplo, la primera vez que tuve la oportunidad de estar en una de las playas lindas de aquí de nuestra Honduras, casi me ahogo. Debo hacer un agradecimiento público a el sobrino del pastor Sigüenza, que me salvó, Pocho, José Luis. Me estaba ahogando y el hombre me sacó ahí del agua. Me salvé de morir ahogado. Okay. Cuando hablamos de que Jesús es nuestro Salvador, ¿nos está salvando de qué? Bueno, para entender eso tendríamos que ir a dos relatos bíblicos. Vamos. Y tal vez un tercero si nos da el tiempo. Okay. Pero el primero de ellos, Lucas 19:9. Lucas 19:9. Okay. Encontramos la historia de Zaqueo, hermanos. Recordamos que Zaqueo era el jefe de los publicanos, ¿verdad? Quería encontrarse con Jesús, se sube al árbol, estoy parafraseando el relato bíblico, ¿verdad? Y Jesús se autoinvita para poder ir donde Zaqueo. Sí. ¿Verdad? Llegamos ahí entonces al versículo número 19:5, solo para poner la invitación de Jesús. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, desciende, date deprisa, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Muy bien. El versículo 5, Jesús le dice: hoy me conviene que yo esté en tu casa, y te conviene a ti también. Yo creo que le convenía más a Zaqueo. Bueno, y es ahí donde llega el versículo 9. Muy bien. ¿Verdad? Entonces vuelve a decir Jesús. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién había llegado a la casa de Zaqueo? Jesús. Jesús. Jesús mismo le dice, hoy conviene que vaya y que me hospede en tu casa. Y después, más adelante, Jesús le dice, mira, hoy llegó la salvación en tu casa. O sea, cuando llega Jesús, llega la salvación. Llega la salvación. Pero persiste mi pregunta y no sé si el siguiente relato nos la va a aclarar. ¿De qué estaba salvando Jesús a Zaqueo? Ok, vamos ahora entonces a Mateo. Vamos. Mateo capítulo 9, si me puedes leer por favor el versículo 22 y 23. Con gusto. Mateo 9, mis queridos amigos, ustedes que están anotando ahí en casa, Mateo 9, versículos 22 y 23. Dice así el texto. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban la flauta y a la gente que hacía gran alboroto. Aquí está hablando del contexto de la mujer del flujo y luego también cuando Jesús sana a la hija de Jairo. Claro que sí, son dos historias de personas que estuvieron dispuestos a ir a buscar a Jesús. La mujer había gastado todo para poder ser sana, no encontró remedio y se dio cuenta por las noticias que pudo escuchar o por lo que testimonios de otras personas que Jesús podría ser la única solución para su enfermedad. Y es ahí donde al tocar a Jesús, Jesús le dijo una cosa, tú me tocaste, pero fue tu fe la que te salvó. Digamos que ese fue el medio para poder adquirir la salvación. Adquirir la salvación. Entonces, porque muchas personas, dice el relato, que Jesús, si vemos un par de versículos atrás, lo iban apretando. Sí. El problema, muchos estaban cerca de Jesús, tocaban a Jesús. Pero ¿cuál fue el acto que le llevó a la salvación a esa mujer? Su fe. Su fe. Creer. ¿Verdad? Ahora, pastor, Zaqueo no estaba enfermo. No estaba enfermo. Esta mujer, voy a aclarar, físicamente no estaba enfermo. Esta mujer sí estaba enferma físicamente. La salvación es mucho más que recibir un milagro de sanidad física. Es una sanidad espiritual. Y todos los milagros de Jesús casi siempre comenzaban o terminaban con la siguiente frase: tus pecados te son perdonados. Te son perdonados. Significa que, pastor, la salvación es o somos salvos de una enfermedad que se transmite por herencia y que toda la humanidad la tenemos. Por lo menos del COVID algunos se salvaron. Hay algunos que dicen, a mí nunca me dio. O no se dieron cuenta. No se dieron. Pero con el pecado, usted no puede dudar, ¿lo tendré o no lo tendré? Usted lo tiene. Yo lo tengo. Y la única cura es Jesús. Su vida, su muerte, su resurrección. Creer en Él. Esa es la salvación que llegó a la casa de Zaqueo. Esa es la salvación que llegó a la vida de Samir cuando se bautizó. Y esa es la salvación que yo busco. Por eso, pastor, para este remedio, así como el corderito moría, era necesario que Jesús muriera. Que Jesús muriera. Por eso mi pregunta es, ¿por qué, casi redundante, por qué era necesaria la muerte de Jesús? ¿Por qué no había otro medio menos doloroso, más fácil, para poder ser salvos de esta enfermedad? Bueno, vamos a la Biblia, Marcos capítulo 10, versículo 45, para poder encontrar una respuesta bíblica a esa interrogante. Muy bien. Marcos 10, 45 nos dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Si nos damos cuenta aquí, Jesús mismo, ¿verdad?, hace referencia de que era necesario dar la vida. Hablábamos sobre la institución de cómo los corderos fueron instituidos en el santuario terrenal, ¿verdad? Hacer los sacrificios matutinos, el vespertino, los sacrificios por los pecados, porque tenía que haber muerte y derramamiento de sangre para poder restituir a la persona de sus pecados. Romanos 6:23, apoyando lo que dice el pastor, dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, tenían que morir. Todo, usted, yo, todos deberíamos morir eternamente. Por eso era necesario que alguien muriera.
pero alguien tan grande que con su muerte pagara la de todos. Y por eso Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, su vida vale más que la de todos nosotros. Y él mismo dijo, tengo que dar la vida para rescatar a todos. Y sorprende que en uno de los encuentros que tuvo con sus discípulos, en un momento les dijo, mire, es necesario ir a Jerusalén para que el Hijo del Hombre padezca. Claro. Recordamos ese momento cuando Pedro llega ante él y le dice, maestro, que no te suceda eso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Me entiende? Porque lo que Satanás a veces sorprende decir esto, pero es real, de acuerdo a lo que la palabra dice. Satanás en ese momento utiliza a uno de los discípulos de mayor confianza de Jesús para decirle, mira, mejor vámonos a otro lugar. ¿Para qué vamos a ir a Jerusalén? A que tú sufras. Sonaba lógico. ¿Verdad? Sonaba Parecía lógico. humanamente que condescendiente Pedro, no quiere que su maestro sufra. Pero Jesús ya tenía claro su misión. Era necesario que él muriera. Por eso reprende a Pedro y le dijo, y él no escuchó solo a Pedro, escuchó al enemigo hablando a través de él y le dijo, mira, apártate porque mi misión no es venir a vivir solamente, es morir por la humanidad. Debemos de entender algo. Hay dos características, es difícil lo que voy a decir, que definen a Dios. Definir a Dios es difícil, pero por lo menos la Biblia nos da dos características. Dios es amor y Dios es justicia. Su amor lo refleja muriendo por nosotros. Amén. Su justicia también lo refleja muriendo por nosotros, porque cualquiera diría, si era Dios, ¿por qué no se inventó otra manera de salvar a la humanidad? Pero Él no iba a rebajar sus propias reglas. La paga del pecado era muerte. Amén. Solo que Él pagó la muerte que se debía de pagar. Es maravilloso. A mí me emociona entender esto. Creo que cuando nosotros tenemos claro, ¿verdad?, que necesitábamos que Jesús muriera para que nosotros fuésemos salvos, debemos de comprender que ahora, al creer en esa muerte y en esa resurrección de Jesús, nosotros estamos aferrando nuestra vida a la salvación a través de Jesús. Amén. Pastor, finalmente fue una muerte dolorosa, una muerte en la cruz. ¿Por qué era necesario este medio? Creo que era para demostrar cuán terribles son las consecuencias del pecado. Y creo que tenemos un texto, ¿verdad?, que nos apoya acá. Sí, cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, pudo haber muerto de mil formas, si podemos decir, como aquel programa, ¿verdad?, 1000 maneras de morir, pero buscó la muerte más terrible de sus tiempos, ser crucificado, porque esa era la muerte que tal vez, bueno, no que tal vez, que usted y yo merecíamos haber muerto. Hebreos 12:2, se los comparto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿cuál era el gozo que estaba delante de Jesús? Vernos salvos. Vernos salvos. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Amén. El Señor miró como poca cosa sufrir todo eso, con tal de verte a ti en el cielo. Amén. De verme a mí en el cielo. Y eso es maravilloso. Pastor, no hay mejor manera de cerrar este segmento, pero no el programa todavía. Claro que sí. Quisiéramos escuchar qué opinan las personas de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y nos hemos trasladado hasta la parte norte del país. Queremos agradecer a nuestro amigo Eduardo Brooks, que anduvo ahí haciéndole de reportero en el CEA. Así que escuchemos lo que opinan las personas de la creencia número 9 en nuestra opinión urbana. Ya regresamos con más de tu programa En Esto Creemos. Jesús murió por nosotros porque vio que el mundo estaba en pecado. Como Adán pecó y Eva y vino a contaminar todo el mundo. Entonces Él es un Dios misericordioso, bueno y bondadoso. Entonces Él murió en la cruz por nosotros y Él pagó todos nuestros pecados. Bueno, yo creo que Cristo murió por nosotros porque nos quiso perdonar pues todos nuestros pecados y pues porque Él nos ama realmente, porque si uno hubiera pecado en esos tiempos, por uno hubiera muerto. Entonces es lo que yo pienso. Bueno, en mi opinión, Cristo murió por nosotros por el amor que nos tuvo, ya que si Cristo no hubiese muerto en la cruz por nosotros, no tuviéramos la salvación, aunque sea por uno, Él hubiese muerto por nosotros. Hola, mi nombre es Catherine y yo creo que Jesús vino por amor y murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados, y Él lo hizo más que todo por amor, para que no muriéramos nosotros. Porque Dios vino a morir por nosotros en el Calvario.
para perdonar nuestros pecados y prosperar como buena gente. Jesús vino a este mundo para salvarnos para salvarnos del pecado y cuando Él venga por segunda vez poder resucitar junto a todos los que amamos, nuestra familia y amigos. Estamos de vuelta en tu programa En Esto Creemos. Interesantísimas todas las opiniones de ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestra sintonía y porque cuando salimos a preguntar están abiertos a contestarnos. Así que siempre recuerden compartir todo el contenido de Hope Media Honduras, que es de salvación. Tenemos en este momento un amigo de la casa. Quiero darle la bienvenida al pastor Selvin Antunes. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias a Dios. Gracias bueno. a Dios. Aquí siempre trabajando en la obra. Pastor, cuéntanos un poquito antes de compartirnos ese aporte valioso que usted trae. ¿En qué asociación de Honduras está trabajando actualmente? ¿Qué iglesias están a su cargo? Mándenle un saludo a esos hermanos que están allí apoyándolo, ¿verdad? En todo, y que seguro van a estar pendientes del día de la transmisión porque ya van a saber que su pastor va a estar ahí en un segmento. Pastor. Bueno, una gran bendición. Yo estoy trabajando actualmente en el distrito de Namasigüe, en la asociación de Comayagüela. Atiendo todas las iglesias de Namasigüe y el Triunfo. Ok, y es una bendición, pues. ¿Cuántas son esas, pastor? Son 14 iglesias que están a mi cargo. Uf. En ese lugar, así es que es un gran desafío, pero es una gran alegría tener bastantes hermanos a quien podemos servirles con todo el corazón, con que Dios nos ha llamado. Creo que tiene que hacer varios turnos. ¿Usted cómo se estira? 14 iglesias son bastantes, pastor. Predico todos los días. Cada iglesia le dedico un día y así pues, cada 15 días estoy visitando una iglesia. La iglesia que visité anteriormente, así, en algunos días predico 2 veces, porque algunas iglesias los cultos los hacen de tarde y otras de noche, entonces a veces me da el tiempo para estar en 2 iglesias. Así es que es una gran trayectoria que tengo que recorrer, pero para un apasionado del reino de Dios, que procuramos serlo, esto no es un trabajo, este es un deleite. Me encanta escuchar eso, me encanta escuchar eso. Está compitiendo con Noé usted. Noé predicaba todo el día ahí. Pero bautiza más que Noé, porque Noé solo bautizó a la familia, pero el pastor yo creo que ha compartido todo Namasigüe y el Triunfo. Un saludo para los hermanos que nos están viendo allí. Pastor, hay una parte que tiene que decir, usted ha escuchado, estamos en la creencia que nos habla de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y el espíritu de profecía nos habla en torno a ello. También usted ha seleccionado una gema para poder compartirla con nosotros y con nuestra audiencia hoy. Sí, en el libro El deseo de toda la gente dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Uf. Él sufrió nuestra muerte, a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida suya. Uf. Ok, este es un texto, un párrafo muy interesante, porque Cristo fue tratado de una forma tan dura como lo merecemos nosotros por nuestros pecados. Solamente que Cristo, por la tentación que tenía, su ataque satánico y todo, que era más intenso para él, pero él fue tratado como no merecía, porque era un rey, porque era el Hijo de Dios, porque era Dios mismo el Creador. Entonces, él se quitó ese manto de rey y se puso un manto revestido de humanidad, y fue tanto su humanidad que nadie descubrió que él era el Hijo de Dios. Muy poco lo identificaron. Cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Cristo, Dios. El Hijo de Dios, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, le dijo Jesús. Pero ¿por qué lo descubrieron? Porque ellos andaban con él. Claro. Mientras que los líderes religiosos de ese tiempo no lo descubrieron. Claro. O quizás se dieron cuenta, pero no lo quisieron aceptar. Nunca se sabe. Eso se dará cuenta hasta el día del juicio. Pero dice, Él sufrió nuestra muerte. ¿Pero qué muerte? Bueno, la muerte que nosotros merecíamos, que es la muerte de la condenación, del infierno. Porque de la muerte física nadie se salva. Pero de la muerte eterna, la segunda muerte, sí podemos salvarnos. De esa muerte fue la que Cristo nos salvó. Amén. Que yo decido morir o no morir. La segunda muerte, o sea, que es la condenación. Claro. ¿Ok? Porque de la primera muerte no podemos escaparnos, porque todos vamos a morir.
Pero la única manera es que Cristo venga por segunda vez y yo esté vivo en el momento, esté en Cristo. Es la única forma, no es la única. Entonces Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Por eso dice que el texto bíblico, porque por gracia somos salvos, no por obras, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Pastor, qué maravillosa cita, yo le agradezco. Me pone a pensar y le dejo esto a la audiencia. ¿Dónde nació Jesús? En un establo. ¿Merecía él nacer en un establo? No. No. Fue perseguido desde niño. Tuvieron que salir corriendo José y María a Egipto porque lo querían matar. Durante el trayecto aquí en su vida con los discípulos no tenía dónde colocar su cabeza. Y en ese trayecto hacia el Gólgota fue maltratado, golpeado, escupido, insultado, crucificado. Todo eso lo merecía usted, lo merecía el pastor, lo merecía yo. Pero él sufrió todo eso, dice ese aporte del deseo de toda la gente. Para salvarnos. Para salvarnos y para que nosotros seamos tratados como él merece. Y la Biblia describe que andaremos por calles de oro, por un mar de cristal, como él lo merece. Así es, ¿ok? Y algo interesante es que, aunque somos tratados como él merece, pero aún él mismo dijo, el mundo los aborrecerá. ¿Por qué? Nunca olvidemos la guerra que hay en el mundo invisible, la guerra de Satanás contra toda la humanidad. Él hace que nos tengan odio, que no tengamos tanta influencia como otros, gente que no tiene de Dios la tienen, pero siempre el evangelio prevalecerá, porque Dios es más poderoso que el enemigo. Amén. Pastor, muchas gracias. Hay que seguir estudiando la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Así es, así es. Muy bien, así que con esto despedimos al pastor. Pastor, muchas gracias. Esta es su casa, bienvenido. Muy bien, y en este momento vamos a disfrutar el resumen de esta creencia en la opinión del experto a cargo del pastor Eber Vázquez. Volvemos con las conclusiones de vida, muerte y resurrección de Cristo. Por años, la ciencia nos ha enseñado que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y todo termina con la muerte. Sin embargo, Jesús ha roto con este paradigma y Él nos enseña que la muerte no es el final. También, a través de Él, aprendemos que hay resurrección. Jesús nació, creció, murió, pero también resucitó. A través de su vida obtenemos un ejemplo de una obediencia genuina. A través de su muerte podemos encontrar salvación y a través de su resurrección encontramos esperanza. Estos tres elementos de la vida de Cristo fueron profetizados desde hace mucho tiempo. Su nacimiento en Génesis capítulo 3 verso 15 y su cumplimiento en Gálatas 4:4. Su muerte la predijo el profeta Isaías en el capítulo 53. Y su resurrección, David escribió acerca de esto en el Salmo 16. El Señor desea que tú hoy puedas nacer en Cristo, nacer a través del agua y a través del Espíritu, que puedas también crecer espiritualmente cada día, que puedas multiplicarte, contarle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. En algún momento tendremos que morir, pero recuerda que la muerte no es el final. También aquellos que creemos en Cristo resucitaremos. Es por eso que la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús debe ser el mismo modelo que nosotros también debemos seguir. Como adventistas del séptimo día, en esto creemos. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Muchas gracias al pastor Eber Vázquez una vez más por ese resumen fantástico de la creencia. Pastor, bueno, lindas participaciones, ¿verdad? El claro aporte que sí. Profético y el experto. Siempre atinado. Yo no sé cómo lo hace, lo que hablamos de que nosotros lo discutimos en 1 hora y él en 2-3 minutos logra dar esa idea clara de la doctrina, de la creencia, que siempre tratamos en este programa. Pastor, estamos en el cierre y si hablamos de la vida, de la muerte, lo que completa el plan de salvación o lo continúa
es la resurrección de Jesús. Amén. Y en torno a esto, quiero hacerle la pregunta, ¿quién resucita a Jesús? ¿Quién resucita a Jesús? Bueno, difícilmente te la puedo contestar yo, pero la Biblia sí nos contesta. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 10, en el versículo 17. Esto hace diferente la resurrección de Jesús de las demás resurrecciones registradas en la Biblia. Claro que sí, claro que sí. Recordemos que aún las mismas resurrecciones del Nuevo Testamento, Jesús fue el medio en algunas de ellas para poder ejecutarla, ¿verdad? Eso voy, correcto. Fue el medio, pero ahora él mismo, ¿quién lo resucitó? Miren lo que nos dice Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo doy la vida para volver a tomarla. Es que no se nos olvide, y si no estoy mal, es aquí mismo en Juan, no sé si es Juan capítulo 8, bueno, no, creo que es 11, perdón. Juan 11, si no estoy mal, donde Jesús dijo, Juan 11, versículo 25. Correcto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es vida. Claro. Jesús es la esencia de la vida, el dador de la vida. Claro. Así que nadie resucitó a Jesús, Él se resucitó él solito. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Difícil de entenderlo para la mente humana, ¿no? Pero Él pone su vida para volverla a tomar. Esas son las cosas que nos dan la plena convicción y seguridad de que a través de esa resurrección podemos nosotros abrigar la seguridad de la salvación, ¿verdad? Porque no solamente es el hecho de creer que Jesús fue, ¿verdad? Creemos en Jesús como nuestro Salvador, pero ese sacrificio tuvo que pasar por esa etapa de ser sepultado, tuvo que resucitar, ¿verdad? Para asegurarnos la salvación eterna a todos. Es que es importante, es lindo ver, la vez pasada estaba manejando por el Boulevard Morazán aquí en Tegucigalpa, Honduras, y miraba un carro con unas bombas y atrás un letrero que decía, vencí el cáncer. Vencía el cáncer, muy, muy conmovedor. Claro. Pero ¿quién nunca he visto un carro con bombitas que diga vencí la muerte? Claro. Nadie en nuestra época puede decir regresé. Y aún los registros del Antiguo y del Nuevo Testamento, hubo un profeta o Jesús o algún medio para resucitar. Pero Jesús es el único que venció él personalmente la muerte. Y ese es el postrer enemigo, el arma más poderosa de Satanás, con la que nos ha atemorizado a través del pecado, trajo muerte, pero Jesús venció la muerte. Por eso aquel dicho que dice, para todo hay solución menos para la muerte, hasta para la muerte hay solución. Claro que sí, y esa la encontramos solo en Jesús. Sorprende que a través del ministerio de Jesús, en la vida que Él tuvo, fue preparando a sus discípulos para ese momento, ¿verdad? Es necesario que Él padeciera, era necesario morir, ¿verdad? Como Jonás dijo, estuvo en la ballena por 3 días, también el Hijo del Hombre debía de estar. Entonces, vemos cómo Jesús, a través de su ministerio y al hablar con sus discípulos y las personas, Él siempre llevó a este acontecimiento, al acontecimiento supremo que es la resurrección. Y es ahí cuando Jesús ahora, al ser resucitado, al resucitar, ¿verdad? Despierta de esa muerte. Por eso Pedro dice, le arrebató las llaves del Hades, ¿verdad? A Satanás. Amén. Pastor, pregunta de cierre. Se completa, como lo dijimos en la introducción de esta última sección, el plan de salvación, por lo menos en la obra de Cristo aquí en la tierra, con la resurrección de Jesús. ¿Dónde encontramos un texto que apoya esto que estamos hablando? Creo que el apóstol Pablo es el que más se explaya en explicar esto, ¿no? Exactamente, y en el capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, sí, versículo 10. Dice la palabra de Dios, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más cuando ya reconciliados seremos salvos por su vida, ¿verdad? Imagínate, era necesario que Él padeciera, que Él muriera,
Pero la reconciliación con Dios, según el apóstol Pablo, dice que nos da la certeza que en la vida de Él, al resucitar y recibir vida, también comparte esa vida con nosotros. Creo que es de las cosas, de los textos que no se ocupa predicar ni explicar. Somos reconciliados en la resurrección de Cristo. Pastor, sus palabras finales. Bueno, creo que para poder concluir yo quisiera cerrar con el versículo 12 de este mismo capítulo, hermanos. Ahí en Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos son pecadores. A pesar de que nosotros tenemos y nacemos como pecadores, a través de la vida de Jesús podemos encontrar la salvación. Amén. El que crea en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá, porque Él ya venció la muerte. Así que, hermanos, si usted todavía está en ese camino de la indecisión, si usted es de las personas que todavía piensa y dice, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, yo leo la Biblia, pero todavía no ha tomado la decisión seria de entregarle su corazón y aceptarlo como su único Salvador, difícilmente puede entrar a ese grupo selecto de aquellos que alcanzaremos la salvación en Cristo. Así que yo lo invito, en esta ocasión le envío la invitación para que usted tome esa decisión de darle plena y totalmente su vida y su corazón a Jesús para ser salva. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de una edición de más del programa En Esto Creemos. Pastor, vamos a orar. Amén. Para poder cerrar esta edición, y con la oración vamos a cerrar, pero decirle a nuestros queridos televidentes, se me vienen a la mente las palabras de Pablo: la vida que vivió Jesús, una vida perfecta, es la vida que yo quiero para mí. Amén. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Esa vida de Jesús, que Él nazca en tu corazón, que podamos morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. Vamos a orar, pastor. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir con este lindo grupo de hermanos y amigos que nos han escuchado a través de su programa En Esto Creemos. Hoy, Señor, hemos aprendido más acerca de tu vida, acerca de tu muerte, de la resurrección y del plan de salvación que tú preparaste para todos nosotros. Permítenos, Señor, permítenos poder abrigar la seguridad y la certeza de ser salvos, porque te hemos aceptado como el único Salvador de nuestras vidas. Y si hay alguien que todavía tiene dudas de poder encontrarse contigo y aceptarse, hoy es el día, Señor, de que quites esas dudas y que Él tome su decisión para su salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos. Los esperamos en una próxima edición de tu programa En Esto Creemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.